La inteligencia artificial, ChatGPT, enemiga de la creatividad y el pensamiento crítico. Tercero de primaria, sí. Segundo de primaria, no. Sería un sinsentido negar que la inteligencia artificial nos ha hecho la vida más fácil. Estamos constantemente observando los múltiples beneficios que aporta en el ámbito educativo y audiovisual, entre muchos otros. La inteligencia artificial nos ofrece respuestas rápidas, sin la necesidad de ir de un lado para otro cuando queremos aprender sobre un tema determinado. ¿Pero es eso realmente a lo que aspiramos? ¿A crear alumnos dependientes de la tecnología que valoren cada vez menos el lado humano? Tener una pantalla como soporte vital de un aprendizaje inerte y fomentar en los alumnos un pensamiento poco crítico y reflexivo con lo que les rodea. Deberíamos plantearnos si esta forma alienada de educar es realmente el legado que le queremos dejar en el día de mañana a nuestros hijos y a nuestros alumnos. La tarea del maestro realmente no consiste en aceptar las cosas narradas, sino en investigar y debatir aquello que debe enseñar. ¿Sabes utilizarla y sabes cómo funciona realmente la inteligencia artificial? Algoritmos que nosotros hemos creado copian y nos pegan ideas e información. Nunca las van a sustituir ni crear nada nuevo. En primer lugar, no son algoritmos, son redes neuronales que crean información. 40% de las personas de aproximadamente toda Europa son reemplazadas o complementadas en base a la IA, pero es difícil encontrar un equilibrio entre lo que nos resta y lo que nos quita. No es un enemigo, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estancarnos y no seguir avanzando ni evolucionando con la tecnología y con el pensamiento humano. Al final hay que educar en valores y en emociones y no llegar al día de mañana y únicamente saber utilizar la inteligencia artificial y la informática. Me gustaría nombrar las palabras de Ursula Le Guin, que es: un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido al paso del tiempo. Si queremos adultos creativos como los que crearon ChatGPT, deberíamos dejarles usar ChatGPT. ¿Cómo crearía alguien ChatGPT hoy si no le dejamos usar Internet? Al final hay que actualizarse y el futuro es ahora. Aunque estas tecnologías facilitan el acceso a la información, pueden fomentar un procesamiento superficial del conocimiento, lo que podría obstaculizar el desarrollo del pensamiento crítico. Se corre el riesgo de que se genere y difunda información inexacta. Además, el uso de la inteligencia artificial para la realización de trabajos plantea serios dilemas éticos. Estamos centrándonos en ChatGPT, que sí se creó como una herramienta de consulta. Lo que hace realmente no es querer darnos toda la información y yo quiero copiarla y pegarla. No, él lo que nos da es un punto de partida, una información que está completamente sintetizada y contrastada para yo a partir de ahí generalizar ideas y sacar productos creativos. Lo que nos proporciona es una mayor productividad y tiempo para poder dedicar a lo que se preparó como la principal labor del docente, que era guiar al alumno hacia todo el camino moral y creativo y de productividad crítica que queremos desarrollar. Lo que pasa es que estamos culpabilizando a la inteligencia artificial de que nosotros no tengamos el juicio de decir si la información que me da es realmente verídica o no. Partiendo de esa base, yo me remonto a lo que dije antes de que afecta al desarrollo cerebral de los estudiantes. Por ejemplo, afecta en concreto al córtex prefrontal, que no sé si sabéis que es conocido como el núcleo de la personalidad, y esto puede derivar en problemas de conducta si es verdad que tú cuando le haces una pregunta, por ejemplo, a ChatGPT y te da una respuesta, la mayoría de las veces no miramos si lo que nos está diciendo es verdad o es mentira. En muchas ocasiones también el ChatGPT te da unas referencias bibliográficas que no son fuentes fiables. A ver, tú dices que limita nuestras capacidades perceptivas en cuanto a pensamiento crítico y creatividad. Creo que está bien como herramienta, pero limita nuestras capacidades a la hora de plantear hipótesis, la reflexión profunda y la creatividad. Si estás diciendo que perdemos esa capacidad de hipotetizar y todo es porque ya nosotros no contábamos con ese componente crítico, esa creatividad. El ChatGPT se centra en darnos una base de la que partir siempre que no constemos nosotros con esa base. Hay gente que no encuentra inspiración para hacer algún tipo de tarea o lo que sea. Yo, por ejemplo, como docente, estoy preparado para poder atender a cualquier tipo de necesidad específica, pero ¿de verdad tendría que estar preparado para atender un caso en el que solo hay 6 en España y no tiene ningún tipo de tratamiento? Yo puedo preguntarle a ChatGPT o a cualquier tipo de fuente de información acerca de cómo tratar eso y a partir de ahí desarrollar una situación de aprendizaje acorde. Hay que tener en cuenta muchos factores para los que no está preparada la IA. Por ejemplo, a lo que se refiere con sesgos es que si una persona de recursos humanos hace unas contrataciones anuales y, por ejemplo, en estadísticas salen el 52% de hombres y el resto mujeres, la IA lo que ve es: bueno, se están contratando un 50% más de hombres, voy a mantener este patrón, y lo mantiene. No tiene un porqué justificado en base a los currículums que le llegan como al de recursos humanos, sino que sigue un patrón de datos. El doctor Rubén Correa sostiene que los niños utilizando IA de manera positiva y recomienda su uso. ¿Por qué descartáis las declaraciones de uno y alabáis las del otro? Si el esfuerzo por sí solo no garantiza la creatividad ni el pensamiento crítico, ¿no es más relevante la calidad del proceso reflexivo que la cantidad de trabajo invertido en él? Siendo muchas estas imágenes visuales creadas en un porcentaje muy alto creadas por la IA
¿No creéis que acaba siendo un gran inconveniente para los autores? La creatividad se define como la capacidad para crear ideas nuevas. Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Te limita la creatividad o no te la limita? Porque si estás entendiendo que tienes las ideas pero que no tienes manos, entonces realmente estás utilizando a alguien o otra herramienta para crear y tener la creatividad. Entonces, tú mismo te estás contradiciendo, ¿no? ¿Consideráis justificada la manera en la que se ha entrenado y nutrido de información a las IAs, vulnerando los derechos de autoría de millones de creadores a nivel mundial? Otros estudios han demostrado que los algoritmos pueden perpetuar sesgos discriminatorios. Mi pregunta es si es éticamente aceptable delegar decisiones que afectan directamente a la vida de las personas en una IA. En primer lugar, muchos NFTs están hechos por inteligencia artificial, pero otros muchos también están hechos por artistas, ilustradores, como Verónica Lorenz, que lo tenemos en el jurado. Al final es oferta y demanda. No serían tan famosos si la gente no los comprara. Una persona ya va a tener sesgos propios en una entrevista o va a buscar ciertos criterios, ¿no? Como cuando tú vas a un concertado y te piden tener la DECA. Eso ya es un sesgo y una criba. Al fin y al cabo, la culpa no es de la inteligencia artificial, sino de la persona que mete esos sesgos. Si tú te informas y aprendes cómo funciona ChatGPT, que no son redes neuronales exactamente, sino que es una cosa que se llama Machine Learning, que es que un ordenador aprende él solo sin una programación previa. Nuestra generación está perdiendo la capacidad de pensar y ser creativa por sí mismo y que nuestra atención se reduce a la duración de un vídeo de Instagram. Por lo tanto, el pensamiento crítico con el uso de la inteligencia artificial es prácticamente inexistente. Y la inteligencia artificial es una herramienta que nos acompaña, no que te tiene que hacer el cómic. Te puede dar ideas, pero es que te da todo. Se omite uno de los procesos más importantes para el niño, que es el de ensayo-error. Y si utilizamos el ChatGPT para ello, el alumno ya no tiene ese proceso. La inteligencia artificial nos permite ahorrar tiempo en tareas mecánicas, para así centrarnos en actividades más estratégicas. Al mismo tiempo que dejamos de perder el tiempo en que se nos ocurra la idea perfecta para un trabajo, estamos potenciando nuestra capacidad de conectar varias ideas en un producto final. Debemos emplear nuestro pensamiento crítico, para el que vosotros achacáis de involución, y saber que, como muchos pensarán, la inteligencia artificial pueda sustituirnos en algún momento. Este suceso está al alcance de nuestras manos, puesto que somos nosotros los que desarrollamos las máquinas y ponemos el límite de estas. No se trata de evitar o abusar de la inteligencia artificial, sino saber emplearla como un complemento para potenciar nuestro pensamiento crítico y alcanzar nuestros objetivos. Cuando como profesores buscamos realizar actividades que fomenten la creatividad y el pensamiento crítico, los alumnos siempre y llanamente se van a la inteligencia artificial y le preguntan. Esto quiere decir que características como la creatividad y el pensamiento crítico se anulan. Esta inteligencia artificial, como robot, nos está convirtiendo a nosotros mismos en sus futuros robots. La argumentación y comunicación, para mí lo ha hecho mejor. Segundo. Participantes tanto de segundo como de tercero, como las personas que os hayáis estado comprometiendo durante todas estas semanas, es muy fácil sentirse orgulloso de tener alumnos como vosotros que entráis en este tipo de dinámicas. Nos vemos en clase, gracias.